noches, amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Hoy día lunes. Nos da mucho gusto que en este mes de mayo estemos juntos celebrando una semana laboral más. Hoy, lunes 17 de mayo. Qué placer, es un mes muy lindo, muy bendecido. Saludamos a Francisco Ramírez, nuestra hermana Rocío Enciso. La paz de Dios, mi hermana Celina García, gracias por estar conectada. Desde Redwood City, nuestra hermana María Telles. Desde Novato, California, nuestra hermana Jessica Ribeiro, directora de ITAIC, Dios le bendiga. Desde Guatemala, la linda República de Guatemala, Jessica Mencos. Jessie Mencos, un placer, Jessie, que esté con nosotros. Gracias, hermana Zoila Pascual. Bienvenida nuevamente al área de la Bahía, nuestra hermana Zuli Pérez, la paz de Dios. Zuli, un saludo para tu amada familia. Gloria a Dios. Este día vamos a estar hablando de los peligros de la impaciencia. Los peligros de la impaciencia. Usted lo puede encontrar en 1 Samuel 13:15, pero yo voy a leer 13, ¿verdad? Pero yo voy a leer unos versos anteriores también. Con mucho gusto saludamos a nuestra hermana Stephanie. Bienvenida, Stephanie. Y dice la palabra del Señor, 1 Samuel 13, del verso 8 al 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Los peligros de la impaciencia. Alguien ha dicho que el que espera, desespera. Y es con mucha razón. Es que a ninguno de nosotros nos gusta esperar. A ninguno de nosotros nos gusta que nos dejen olvidados o que se les olvide su compromiso a los demás y nosotros no saber si las cosas están bien o están mal. ¿A cuántos le han dejado esperando con los colochos hechos? ¿A cuántos les han dejado plantados y las personas ni siquiera se han presentado? ¿A cuántos ustedes les han dicho: vengo enseguida, y la persona se le olvida y nunca pasa? O le llamo mañana, y usted desespera y espera la llamada y la persona se le olvidó llamar. Hay veces que envuelve compromisos económicos, hay conflictos de tiempo, a veces puede ser, amados míos, conflictos en cuestión de trabajo. Pero es obvio, amados, que en algún momento nosotros hemos de aprender que la impaciencia puede traer resultados desastrosos. Que la impaciencia no siempre nos va a ayudar a que las cosas mejoren, sino a empeorar las cosas. Permítame decirle algo. ¿Qué pasa cuando una persona va despacio en la carretera y un chofer se para detrás de ese vehículo? El chofer
tiene prisa y está esperando que la persona que va adelante, que el vehículo adelante, avance, aligere un poco. Y es penoso cuando la persona que va manejando adelante, en lugar de acelerar, en lugar de avanzar, como que a propósito se pone más lento. Uno se desespera. En tal caso, yo he visto algunos problemas en la carretera porque el chofer comienza a pitar, a bocinar, y la persona le saca la mano, le da una maldición, y la persona que va atrás entonces se molesta más y se pone a la par, o hace unos cortes súbitos de pastelillo, le llaman en algún lugar, y pueden ocasionar graves accidentes. Yo he sido testigo de eso, y posiblemente usted también. Por la impaciencia pueden suceder graves accidentes. Por la impaciencia podemos sufrir de estrés. La estrés es esa presión que sentimos, ese malestar emocional y espiritual cuando no tenemos el alivio y emocionalmente el cuerpo es como una olla de presión que puede tolerar hasta cierto punto ciertas cosas, ciertas temperaturas, pero llega un momento que puede explotar. Así es el ser humano. Puede tolerar hasta cierto punto la presión, las exigencias, los estímulos externos, las presiones que otras personas ponen sobre él o ella, pero llegará el momento que la persona no podrá resistir y van a haber dolores de cabeza, va a haber nerviosismo, va a haber úlceras a último grado, puede haber ataque al corazón, puede hacernos cometer un error, van a haber gritos y pleitos, insultos. Todo esto sucede cuando nosotros, movidos por la impaciencia, caemos en un estado emocional de intolerancia, que no nos aguantamos a nosotros mismos, que no tenemos paz. ¿Se ha fijado usted o notado cuando una persona está tan desesperada que comienza a caminar de arriba para abajo? Que hace como que está haciendo algo, pero en realidad está queriendo sacar toda esa presión de encima. Creo que a veces el tráfico, los ruidos, las exigencias de los demás, las incomprensiones, pueden hacernos entrar en una presión y tensión tan grande que dañe, perjudique nuestra salud, nuestras emociones, nuestra comunicación con los demás. Sí, lo voy a repetir. La impaciencia, las presiones, las tensiones pueden ocasionar efectos tóxicos en nuestras emociones, ponernos iracundos, ponernos maldicientes, ponernos que no nos aguantamos a nosotros mismos. Y a veces las personas que están alrededor nuestro pagan los platos rotos. Y no debe ser así. Nadie debe pagar los platos rotos por nosotros. ¿Verdad que no? Nadie debe sufrir las consecuencias por la falta de tacto nuestro, por ser demasiado tardados, por nosotros hacer las cosas de mala gana. Ahora, permítame decirle algo. La impaciencia puede hacer que alguien en la carretera, a la persona que está enfrente de él o ella, no responde, puede hacerlo acelerar. Fíjese, pierde su control. Esa persona impaciente puede acelerar y causar un accidente que puede traer consecuencias graves a los que están alrededor. Pero la impaciencia también nos roba la paz a nosotros mismos. Hay veces que no podemos dormir porque hemos estado con mucho estrés en el día.
a mí me ha sucedido y estoy seguro que no soy el único, que cuando tengo muchas cosas encima y la agenda es bien apretada y me están exigiendo esto y tengo que cumplir con lo otro, de repente siento que se me va el apetito, siento mariposas en mi estómago. Y en la noche, si eso me pasa en la noche, yo no me puedo dormir y a veces prefiero levantarme y leer y ver qué hago. Pero así sucede. Ahora, veamos el caso típico de lo que nos ocupa en esta noche. Veamos la referencia bíblica. Esta es una ocasión en que Saúl tenía que ir a confirmar algo donde estaba Samuel, a Gilgal. Y allí Samuel tenía que ofrecer unos sacrificios como sacerdote y profeta. Saúl veía la presión de los enemigos filisteos enfrente de él. Veía la presión de la gente. Porque a veces no es el diablo, es la presión de la gente también. Y sé que hay veces que nosotros no planeamos bien nuestra agenda. A veces tenemos dolores de cabeza no porque el diablo nos ataca, sino porque organizamos mal la agenda, porque mal usamos el tiempo, porque no hacemos las cosas correctas. Hay personas que procrastinan, dejan las cosas para más tarde. Hay otras personas que no creen en organizar lo que van a hacer el día de mañana, el día de pasado, la otra semana. Entonces, todo de repente se nos viene encima. Saúl no solamente era el diablo que lo presionaba, no solamente eran los enemigos de Israel, los filisteos que estaban encima de él, sino la presión de la gente que al no ver a Samuel, algunos empezaron a desertar o a abandonar sus armas y a Saúl. Y Saúl comenzó a sentirse solo. Saúl entró en pánico. Esa es la realidad. Cuando vemos lo que está pasando alrededor, como que se nos está serruchando el piso bajo nuestros pies, la reacción es una de miedo. Es una voy a fracasar. Viene lo peor para mí. No sé cómo voy a resolver este problema. Y entonces es cuando cometemos errores en adelantarnos a los planes y propósitos de Dios. Ese es el meollo o el centro del asunto. Que algunos problemas, depresiones, de tensión, de impaciencia son el resultado de que nosotros mismos hemos tomado malas decisiones al planear, al organizar nuestra agenda, al dejar más tarde lo que tenemos que hacer ahora, al no tomar en cuenta nuestra salud. Hay veces que usted dice, en mi caso, hay veces que yo tengo 20, 25 cosas que hacer en el día, dentro de ellos estudiar, predicar, llamar por teléfono, ir a visitar, hacer oficina, hacer administración, planificar mi tiempo porque enseño con la organización. Bueno, créame que si yo no organizara mi tiempo, estuviera ya loco, ya enfermo, ya con un stroke o una trombosis o un derrame cerebral. Pero también cuando uno es impaciente como Saúl, hace y comete errores garrafales. El diablo, la falta de organización y comunicación, la falta de paciencia, la presión del enemigo enfrente, de los enemigos filisteos, y la presión de los compatriotas de él, que pensaban que él decidía todos los asuntos de Samuel el profeta y de Dios. A ellos se impacientaron y comenzaron a dejar las cosas tiradas. ¿Cómo se siente usted como líder, como padre de familia, cuando usted mira que las personas alrededor no toman las cosas en serio? Y como no salen las cosas como ellos se lo esperan, entonces ellos
desertan, se van, tiran las cosas y uno se queda con el paquete encima. ¿Le ha pasado eso? Pues a mí me ha pasado. Saúl cometió el grave error de no tener paciencia y esperar un poco más. ¿Sabe usted que por no ser pacientes nosotros podemos cometer un error? Tomar decisiones alocadamente, sí. Yo pudiera aplicar, y usted y yo debiéramos aplicar el principio de la paciencia, porque de lo contrario vamos a tomar decisiones que no debemos, vamos a hacer viajes que no debemos, vamos a comprar asuntos que no necesitamos, vamos a contraer deudas innecesarias, va a afectar nuestro bolsillo por ser compulsivos, por no aprender a esperar. La impaciencia también es señal de inmadurez. Las personas quieren gratificación instantánea. Esa es la verdad. Y eso lo podemos aplicar a distintas esferas de nuestra vida. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, entonces tendemos nosotros a querer arreglar las cosas, a buscar nuestra satisfacción personal sin nosotros esperar en Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos. El niño es impaciente porque el niño es inmaduro. Quiere gratificación instantánea. Quiere atención exclusiva y quiere llamar la atención de su mamá para que se le calme esa necesidad, se le satisfaga y seguir viviendo. Si no, llora, chilla, patalea y hace tantas cosas. Está bien cuando un niño es impaciente, tiene hambre o necesita que lo cambien. Pero cuando nosotros como adultos no hemos aprendido a organizarnos mejor, a orar mejor, a pensar bien las cosas, a no tomar decisiones alocadamente, entonces pagamos las consecuencias. Y no podemos culpar ni al diablo, ni a la gente, ni a los enemigos. Somos nosotros responsables de cómo administramos nuestro tiempo, cómo tomamos decisiones. Usted y yo somos los responsables. Dijo Albert Einstein que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Se le atribuye esa cita a él y a alguien más, pero yo lo cito a él. Dios quiere que nosotros veamos y seamos responsables de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Yo no le puedo echar la culpa a mi mamá, a mi papá, no le puedo echar la culpa a la ciudad o a la escuela. Yo no le puedo echar culpa a mi esposa y culpar a mi esposa por mis malas decisiones, por mi paciencia, por mi inmadurez, por mi carnalidad. A Dios no le agrada eso. Saúl era un hombre que tenía poder y autoridad y hacía las cosas, él daba órdenes y decía, hagan esto y se lo hacían. Lo espero en 5 minutos, 10 minutos y todo el mundo tenía que hacer lo que Saúl decía. El problema fue cuando el siervo de Dios, Samuel, quedó de llegar a cierta hora y Saúl no estaba preparado a esperar. Él estaba entrenado para ser satisfecho inmediatamente, para que la gente le obedeciera e hiciera todo lo que él decía. Pero ahora el asunto era que Dios le estaba exigiendo a Saúl paciencia. La impaciencia nos hace cometer errores graves, metidas de pie y lamentarnos y sufrir innecesariamente. Si Saúl tan solo se hubiera esperado una hora más, dice la Escritura que al Samuel no llegar, Saúl, al ver la presión del tiempo, la presión 7 días, la presión de los enemigos, la presión de su propio pueblo, sus propios servidores que se iban y lo abandonaban, entonces el hombre dijo, entonces yo tengo que hacer lo que no me corresponde hacer. Y se puso a hacer
algo con buenas intenciones, pero hecho de malas formas. Porque no todo lo que hacemos que aparentemente es bueno tiene los propósitos y las razones correctas. ¿Qué sucedió, hermanos míos? Saúl sacrificó, tomó el lugar, usurpó un lugar que solo le correspondía a los siervos de Dios. Y al adelantarse, él hizo sacrificio. Se puso en los zapatos que no le correspondían. Asumió funciones que no le eran concedidas a él bajo ningún tipo. Eso era para Dios y para su siervo. Él como monarca tenía funciones administrativas, pero nada que ver con lo espiritual. Sin embargo, este hombre lo vemos locamente decidiendo, hace sacrificio, y cuando Samuel llega al instante después que había terminado, Samuel le llama la atención y le dice: ¿qué has hecho? Porque vi. Y Saúl le responde: es que vi que el pueblo se me iba. ¿Ve? Cuando tenemos falta de confianza en Dios porque alguien se va, nosotros nos sentimos amenazados, sentimos que vamos a fracasar. ¿Sabe qué? Tu estabilidad en Dios, tu victoria en Dios, no depende quién esté a tu lado o quién no esté. La victoria nuestra y la seguridad y paz nuestra descansa en el hecho de saber que estamos en la voluntad de Dios y que estamos haciendo bien. Por lo tanto, tus buenas intenciones pueden intervenir en los propósitos de Dios. De manera, no hagas cosas que tú piensas que están bien, pero no honran a Dios porque no son hechas en la manera correcta y en el tiempo y por la debido y por las personas indicadas. Así es. Hay veces que nosotros queremos, usted no puede acelerar el tiempo. Alguien dijo: yo quisiera que el tiempo volara. El tiempo no vuela. Nosotros somos los que tenemos que sujetarnos al tiempo. Usted no puede abrir el pétalo de una rosa a la fuerza. Toma su tiempo y ella misma se abrirá. Usted no puede hacer crecer a nadie. El crecimiento viene con el tiempo. Y usted no puede cambiar los propósitos y designios de Dios. Dios los cambia. Como actor de la vida, como soberano, Él decide y hace como le place. ¿Podrá el barro pelear contra el alfarero? ¿Debemos quejarnos nosotros porque Dios no obra en la manera y en el tiempo que nosotros queremos? Bueno, es que Dios no está sujeto a mi agenda ni a mi tiempo. Yo me debo sujetar a Dios. Yo debo de esperar a Dios. No desespere porque sus peticiones no son contestadas de la manera que usted pensó y en el tiempo que usted pensó. Si Dios nos concediera todas las cosas cuando nosotros las queremos, nos haría un gran daño. Hay cosas que Dios nunca contestará. Hay cosas que Dios las contestará a su debido tiempo. Y hay cosas que Dios contesta progresivamente y de la debida manera. Saúl desesperó, actuó locamente, carnalmente. Quiso gratificación instantánea, cayó en terror y no confió en Dios. Y eso lo hizo tomar decisiones locas, equivocadas, que le trajeron consecuencias a su vida, a su familia, a su reino y a su legado como monarca de Israel. ¿Cuál es la lección? La lección es que, en primer lugar, Dios tiene su tiempo. Tú no puedes adelantarte a Dios. Samuel iba a llegar en su debido tiempo, pero Saúl, por desesperado, por querer complacer a la gente, por no enfrentar sus temores internos, hizo y usurpó autoridad y funciones que no le correspondían. Así que usted y yo estamos llamados a hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Nosotros no podemos aligerar la mano de Dios o el programa o reloj de Dios.
Dios obrará cuando Él lo crea conveniente y a su debido tiempo. ¿Por qué pelear? Porque Dios no obra cuando tú se lo pides y se lo exiges. Por impaciente, Saúl se metió en serios problemas, perdió hasta el legado como monarca. Dios lo desechó porque se metió a hacer lo que no tenía que hacer por no esperar, por no saber someterse a Dios, humillarse a Dios y decirle, Dios mío, yo voy a hacer, si me han puesto a esperar, yo debo de esperar. ¿Se da cuenta? Hay personas que nunca van a ver la victoria porque siempre quieren que las cosas salgan a su manera. Alguien dijo en inglés, if it's not my way, ¿verdad? Hit the highway, ¿verdad? Huye o vete. Hermanos míos, nosotros no podemos tratar así con la gente. Yo creo que hay mucha gente que está impaciente porque la impaciencia va a traer irritación, va a traer, amados míos, consecuencias graves. Cuando la gente está impaciente, se pone nerviosa. Los nervios causan que vayamos al refrigerador, a la nevera, a sacar comida, a comer. Esa ansiedad y tensión nos hace a veces comer lo que no necesitamos. Y se ha comprobado que algunas personas bien impacientes han asociado la obesidad con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden esperar. Imagínense cuando mamá nos dice espera, la comida no se puede comer cruda. Sin embargo, hay veces que las personas queremos satisfacción inmediata, somos impacientes y nos enfermamos. En el caso de Esaú y Jacob, ¿se acuerdan los hermanos gemelos? Los mellizos. Esaú venía del campo con una gran hambre y desesperado, buscando qué comer, y como no había, y vio que su hermano estaba cocinando un guisado de lenteja con oveja o cabro, entonces Esaú le dijo, pídeme, dame de comer y yo te voy a dar lo que tú me pides. Su hermano le pidió la primogenitura y a él no le importó y la dio simplemente por impaciente, por querer satisfacer su estómago antes de tiempo. ¿Cuántas cosas no nos pueden suceder cuando nosotros no sabemos esperar en Dios? Queremos que Dios aligere la manecilla del reloj, los días del calendario para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Ahora bien, amados míos, cuando somos impacientes, suele dejar las cosas para más adelante, porque dice, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer otro, la tarea yo la voy a dejar, yo la voy a hacer más tarde. Y nos hacemos procrastinadores. Eso nos trae a nosotros más presión. Sea como sea, este hábito puede tener consecuencias negativas al trabajador, a la economía, al empresario, al pastor, al líder, al administrador. Hemos de aprender a que las cosas tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo, dijo Eclesiastés capítulo 3, versos 1 al 9. Ahí usted puede ver lo que significa la tarea de demorar, porque nosotros pensamos que tenemos que hacer otras cosas y no podemos esperarle y no le damos la atención debida a lo que tenemos que hacer. Por último, yo quiero decirle que cuando uno es impaciente, eso puede fomentar intolerancia, violencia, hasta tomar o nosotros hacer cosas indebidas. Porque cuando uno es intolerante, cuando uno es impaciente, entonces uno quiere que las cosas, la otra gente la haga rápido en nuestro tiempo, en nuestra agenda, y si no, pues los insultamos. La impaciencia es mala consejera. No tome decisiones, no compre, ¿verdad? Porque el vendedor le está presionando. Así que, amados, sobre todo en las amistades, con los amigos y amigas, seamos pacientes. A veces los amigos y amigas nos
hacen rascar la cabeza y decimos, ¿por qué no actúa como debe de actuar? Y no nos ponemos en sus pies, en sus zapatos. Y es importante que nosotros seamos empáticos. No dañe una amistad poniendo presión a otras personas indebida. Seamos más maduros, más pacientes, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Todo creyente debe de saber que en su vida debe de haber una manifestación de ese fruto espiritual. Todo creyente debe demostrar un grado de paciencia. Así que el dicho, el que espera desespera, puede ser cierto hasta cierto punto, pero puede enseñarnos también equivocadamente que no es propio esperar. Y yo quiero decirle que todo en la vida comienza con saber esperar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por su sintonía. Con el favor de Dios, nos vemos mañana, martes 18 de mayo. Tenga un feliz día y buenas noches. Gracias.